En una tarde de primavera en Córdoba, el aroma a azahar llenaba el aire. La ciudad vibraba con la energía de sus festivales, y los patios floridos eran un espectáculo que siempre me emocionaba. Sin embargo, en medio de la alegría colectiva, un vacío me envolvía. Mi relación estable se había convertido en una rutina monótona, donde las conversaciones se limitaban a lo cotidiano y los momentos de conexión eran escasos. Era una reunión familiar, como tantas otras. La mesa estaba cubierta de tapas tradicionales, salmorejo flamenquín y vino de Montilla. Las risas resonaban entre los miembros de la familia mientras yo observaba desde un rincón. Mi mirada se detuvo en él, mi padrastro. Su presencia siempre había sido un misterio para mí, una mezcla de respeto y una atracción que no lograba entender del todo. Mientras todos compartían anécdotas y recordaban viejos tiempos, él hizo un comentario que me dejó helada. A veces lo que parece seguro no es lo que realmente queremos. Sus palabras resonaron en mi mente con una claridad inquietante. En ese instante sentí como los sentimientos ocultos empezaron a aflorar, la atracción se hacía más intensa y difícil de ignorar. Recordé una conversación de mi infancia, cuando él me había contado sobre sus sueños y aspiraciones. Era un hombre con pasión por la vida, algo que siempre admiré en él. Aquel día soleado en el parque parecía tan lejano ahora, su voz resonaba en mis recuerdos como un eco suave pero persistente. La conexión emocional que había sentido entonces regresó con fuerza. La tensión crecía dentro de mí mientras luchaba con la lealtad hacia mi pareja. Había construido una vida junto a él, llena de compromisos y responsabilidades compartidas. Pero cada vez que miraba a mi padrastro, esa chispa secreta me atraía más hacia él. Era como si el mundo a mi alrededor se desvaneciera cuando nuestras miradas se cruzaban. La reunión continuó su curso normal, risas y brindis llenaban el ambiente festivo. Sin embargo, yo no podía dejar de pensar en lo que estaba surgiendo entre nosotros dos. La idea de asistir a la próxima reunión familiar me llenaba de ansiedad. ¿Cómo podría enfrentarme a esos sentimientos? La mezcla entre deseo y culpa me mantenía atrapada en un torbellino emocional. El sonido del brindis rompió mis pensamientos. Miré hacia él nuevamente, nuestras miradas se encontraron por un breve instante que pareció eterno. En ese momento fugaz, comprendí que estaba al borde de algo desconocido y aterrador. Mientras las conversaciones continuaban fluyendo alrededor mío, sentí como la incertidumbre crecía dentro de mí como una sombra alargada al atardecer. La próxima reunión familiar prometía ser diferente, sabía que debía enfrentar esos sentimientos latentes antes de que se volvieran incontrolables. La velada concluyó con abrazos y promesas de volver a vernos pronto. Mientras caminaba hacia casa bajo el cielo estrellado, reflexioné sobre lo ocurrido esa tarde. El eco del comentario de mi padrastro resonaba en mis pensamientos. A veces, lo que parece seguro no es lo que realmente queremos. Esa idea me perseguiría hasta el amanecer. Al llegar a casa, encontré a mi pareja esperando por mí con su habitual sonrisa despreocupada. Pero esa noche no pude corresponderle como solía hacerlo, mis pensamientos estaban lejos, perdidos entre sombras familiares y deseos ocultos. El dilema era claro, debía tomar una decisión sobre cómo manejar esta nueva realidad antes de perderme por completo entre las brumas del deseo prohibido. La noche avanzaba y la conversación en la sala se tornaba cada vez más distante. Las risas y los brindis de mis familiares resonaban como ecos lejanos, mientras mi mente giraba en torno a lo que había sucedido en la reunión anterior. La mirada intensa de mi padrastro aún ardía en mis recuerdos, un fuego que no podía ignorar. En medio de la algarabía, noté cómo mi pareja disfrutaba del momento, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. Su risa era contagiosa, pero yo no podía compartir su alegría. La ansiedad comenzaba a apoderarse de mí, preguntándome qué dirían si llegaran a descubrir lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Durante el brindis, cuando todos alzaron sus copas, nuestras miradas se encontraron nuevamente. Fue un instante electrizante, el mundo a nuestro alrededor se desvaneció y solo existimos nosotros dos. En ese breve momento sentí una conexión tan profunda que me hizo dudar de todo lo que había construido hasta ahora. «Salud por los buenos momentos», exclamó un primo mientras chocaban las copas.
La risa general me sacó del trance y volví a la realidad. Sin embargo, esa chispa seguía latente entre nosotros. La tensión era palpable, como si el aire estuviera cargado de secretos no pronunciados. Al finalizar la cena, decidí ayudar en la cocina para despejar mi mente. Mientras lavaba los platos, escuché pasos detrás de mí. Era él. El corazón me latía con fuerza al sentir su presencia tan cerca. Nos miramos brevemente antes de que él se acercara un poco más. ¿Necesitas ayuda?, preguntó con una voz suave que me hizo estremecer. No, estoy bien, respondí casi sin pensar. Pero en el fondo sabía que no estaba bien, necesitaba más que eso. La cocina estaba iluminada solo por una tenue luz amarilla y el aroma de las tapas recién cocinadas llenaba el aire. En ese pequeño espacio, nuestra cercanía se volvió insoportable. La ansiedad y el deseo chocaban dentro de mí como olas contra las rocas. De repente él dio un paso hacia adelante y sin pensarlo más. Nos besamos. Fue un instante robado entre sombras familiares y promesas rotas. La calidez de sus labios contra los míos encendió algo dentro de mí que creía apagado desde hacía tiempo. Pero tan pronto como ocurrió, la realidad regresó con fuerza. Me separé rápidamente con el rostro encendido y el corazón acelerado. Miré hacia la puerta como si esperara que alguien entrara y nos descubriera en ese acto prohibido. Lo siento, murmuré mientras trataba de recomponerme. Yo también, respondió él con una mezcla de sorpresa y deseo reflejado en sus ojos. El silencio se hizo pesado entre nosotros mientras procesábamos lo sucedido. Sabía que esto complicaría aún más mi vida, sin embargo, no podía negar lo que había sentido en ese momento fugaz. Cuando regresé al salón, noté cómo mi pareja continuaba conversando animadamente con otros familiares sin percatarse del torbellino emocional por el que acababa de pasar. Su despreocupación contrastaba con mi creciente desconexión emocional, cada risa suya resonaba como un recordatorio del abismo que se abría entre nosotros. La noche continuó su curso y las conversaciones fluyeron como siempre, pero yo me sentí fuera de lugar. A medida que avanzaban las horas y las copas se vaciaban lentamente sobre la mesa, mis pensamientos divagaban hacia lo prohibido. ¿Qué significaría esto para mí? ¿Podría seguir viviendo así? Las luces del salón comenzaron a titilar mientras algunos familiares se retiraban a descansar. Otros permanecían disfrutando del ambiente festivo típico cordobés lleno de música flamenca suave en el fondo y el aroma inconfundible del vino Montilla mezclándose con tapas tradicionales. Decidí salir al patio para tomar aire fresco, necesitaba aclarar mi mente antes de enfrentar otra vez esa realidad confusa. El patio estaba adornado con flores típicas andaluzas que desprendían un aroma embriagador bajo la luna llena, era un lugar perfecto para reflexionar sobre lo ocurrido. Mientras contemplaba las estrellas brillantes sobre Córdoba, recordé momentos felices pasados junto a mi pareja, nuestras cenas románticas y esas escapadas improvisadas a los festivales locales donde bailábamos hasta altas horas de la madrugada. Pero ahora esos recuerdos parecían lejanos e insípidos comparados con lo nuevo e intenso que había experimentado esa noche. Sin embargo, sabía que debía ser cautelosa. Este nuevo camino podría llevarme a una espiral sin fin donde perdería todo lo conocido por algo incierto e inalcanzable. El miedo a ser descubierta comenzaba a consumir mis pensamientos, no quería lastimar a nadie ni arruinar relaciones familiares construidas durante años. Regresé al interior justo cuando escuché risas provenientes del salón principal. Todos estaban disfrutando aún del ambiente festivo sin darse cuenta del torbellino emocional por el cual yo atravesaba en silencio. Mis pasos fueron lentos mientras me acercaba nuevamente al grupo, traté de sonreír como si nada hubiera pasado. Sin embargo, las miradas furtivas entre él y yo continuaron siendo un recordatorio constante del beso robado en la cocina. Una marca indeleble en nuestra historia familiar llena de secretos ocultos bajo capas superficiales de aparente normalidad. Mientras tanto, mi pareja seguía hablando animadamente con su madre sobre planes futuros sin percatarse del abismo creciente entre nosotros dos, cada palabra suya resonando vacía ante mis oídos ensordecidos por mis propios pensamientos confusos. La noche terminó con abrazos cálidos alrededor y promesas para volver a vernos pronto, pero dentro mío sabía que nada sería igual después de aquel beso inesperado lleno de contradicciones emocionales e incertidumbres sobre nuestro futuro juntos.
Al cerrar la puerta tras nuestra despedida familiar sentí como una sombra oscura comenzaba a cernirse sobre mí. ¿Podría seguir adelante ignorando estos nuevos sentimientos? ¿O tendría finalmente enfrentarme a ellos? La semana siguiente la ciudad de Córdoba se vestía de gala por las fiestas de la primavera. Las calles estaban adornadas con flores de colores vibrantes, y el aire olía a azahar. La música resonaba en cada rincón, llevando consigo un sentimiento de alegría que contrastaba con la tormenta interna que me asediaba. La próxima reunión familiar se acercaba, y con ella, la certeza de que tendría que enfrentar mis sentimientos. El día llegó y al entrar en casa, el bullicio familiar me envolvió. Las risas y los abrazos eran cálidos, pero había un vacío en mi pecho que no podía ignorar. La mirada de mi padrastro buscó la mía entre la multitud. Aquel intercambio silencioso era suficiente para encender nuevamente la chispa que había comenzado a arder en mi interior. Durante la cena, el ambiente era festivo. La comida era abundante, tapas variadas, vino de Montilla y un aroma a pimientos asados que llenaba el aire. Sin embargo, mi mente divagaba lejos de la mesa. Cada vez que reía o participaba en una conversación trivial, sentía una desconexión creciente con mi pareja. Él parecía disfrutar del momento sin darse cuenta del torbellino emocional que me consumía. Después de la cena, decidí salir al patio para tomar un poco de aire fresco. Las luces colgantes brillaban sobre mí como estrellas caídas del cielo. En ese instante vi a mi padrastro acercarse. Su presencia era magnética, no podía evitarlo. Nos encontramos en un rincón apartado donde las sombras nos abrazaban. ¿Te gustaría dar un paseo?, me preguntó con una sonrisa cómplice. Asentí sin poder articular palabra. Caminamos juntos por los senderos floridos del patio, alejándonos del bullicio familiar. El silencio entre nosotros se volvió denso y cargado de significado. Cada paso resonaba como un eco de lo que habíamos compartido antes, cada mirada traía consigo recuerdos recientes y viejos anhelos. Al llegar a una esquina donde las luces no alcanzaban a iluminar completamente nuestro rostro, él se detuvo y me miró intensamente. La tensión era palpable, el mundo exterior había desaparecido por completo. No sé qué está pasando entre nosotros, dijo suavemente, pero no puedo dejarlo pasar. Mis pensamientos se desvanecieron cuando su mano tomó la mía con delicadeza y nuestros labios se encontraron en un roce furtivo pero electrizante. Fue un momento breve pero decisivo, una conexión que desbordó todo lo que había sentido hasta ahora. A medida que nos separábamos apresuradamente tras ese beso robado, el peso de la culpa comenzó a cernirse sobre mí como una nube oscura. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo podía traicionar a alguien que había estado a mi lado durante tanto tiempo? Las dudas atacaban mi mente mientras regresábamos al interior donde las risas continuaban resonando. Un amigo cercano notó algo extraño en nuestra actitud mientras volvíamos a unirnos al grupo familiar. Su mirada inquisitiva me hizo sentir expuesta, como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. ¿Todo bien?, preguntó con una sonrisa burlona. Se les ve muy unidos esta noche. Las palabras resonaron en mis oídos como un eco inquietante. Intenté sonreírle para disimular mi incomodidad, pero sabía que no podía ocultar lo evidente por mucho tiempo más. La fiesta continuó con música y baile, todos parecían disfrutar del momento sin preocupaciones ni secretos ocultos. Sin embargo, yo estaba atrapada en una red de emociones contradictorias. El deseo por él y la lealtad hacia mi pareja pesaban sobre mis hombros como piedras. A medida que avanzaba la noche, busqué momentos para estar cerca de él sin ser vista por los demás. Era como si ambos supiéramos que estábamos jugando con fuego. Cada encuentro furtivo aumentaba tanto nuestra conexión como mi ansiedad por lo que podría suceder si alguien descubría nuestra relación secreta. Finalmente, cuando todos comenzaron a dispersarse hacia sus casas tras despedidas llenas de promesas para volver a reunirnos pronto, sentí una mezcla abrumadora de alivio y miedo al mismo tiempo. No sabía cuánto más podría soportar esta situación sin enfrentarla abiertamente. Esa noche llegué a casa sintiéndome dividida entre dos mundos, uno lleno de amor conocido y otro lleno de pasión prohibida e incierta. Mi pareja dormía plácidamente mientras yo permanecía despierta reflexionando sobre lo sucedido en esas horas pasadas entre sombras familiares.
Las dudas comenzaron a consumir mis pensamientos nuevamente. ¿Podría seguir así? ¿Sería posible mantener esta relación secreta sin arriesgar todo lo construido hasta ahora? Las preguntas giraban en torno a mí como mariposas atrapadas en un frasco cerrado, deseando salir pero incapaces de encontrar su camino hacia la libertad. Los días siguientes transcurrieron lentos y pesados mientras intentaba retomar la normalidad en mi vida diaria. Sin embargo, cada vez que veía a mi padrastro durante las reuniones familiares o eventos sociales sentía como esa atracción crecía más fuerte e irrefrenable dentro mío. El próximo encuentro estaba programado para otro evento familiar importante, una celebración donde todos estarían presentes nuevamente bajo el mismo techo. La idea me llenaba tanto de ansiedad como emoción. Sería otra oportunidad para vernos, aunque también podría ser el momento decisivo para revelar lo inevitable o terminarlo todo antes de perderme completamente en esa vorágine emocional. Mientras tanto, cada día se volvía más difícil mantener las apariencias ante quienes me rodeaban, especialmente ante mi pareja, quien comenzaba a notar pequeñas cosas. Mis miradas ausentes o mis sonrisas forzadas cuando él intentaba acercarse más emocionalmente hablando sobre planes futuros juntos. La presión aumentaba cada vez más hasta llegar al punto donde sentí que ya no podía seguir ocultando lo evidente ni ignorando lo que realmente deseaba hacer con este nuevo capítulo inesperado en mi vida personal. Y así fue como llegué al umbral del próximo encuentro familiar, lista para enfrentar mis propios demonios internos mientras trataba desesperadamente encontrar respuestas antes de perderme irremediablemente entre sombras familiares. La noche había caído sobre Córdoba, y las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas en un cielo despejado. El aire olía a azahar y a tapas recién hechas, mientras el bullicio de la fiesta familiar resonaba en el patio. Sin embargo, mi mente estaba lejos de los festejos. La atracción que había crecido entre mi padrastro y yo se convertía en un peso que no podía ignorar. A medida que la música llenaba el espacio, me encontraba atrapada entre el deseo y la culpa. Las risas de mis familiares parecían lejanas, como si estuviera viendo todo a través de un cristal empañado. La idea de ser descubierta me aterraba, pero al mismo tiempo, había algo liberador en esta conexión secreta. Era como si cada mirada furtiva que compartíamos encendiera una chispa dentro de mí que creía haber apagado hace años. De repente, un ruido proveniente del interior de la casa interrumpió mis pensamientos. Miré hacia la puerta por donde había entrado mi pareja unos momentos antes. La ansiedad me invadió al pensar que podría regresar en cualquier momento y encontrarme con él en una situación comprometedora. Sin pensarlo dos veces, me acerqué a mi padrastro y le susurré: «Debemos separarnos». Él asintió con una mezcla de preocupación y deseo en su mirada. Nos movimos rápidamente hacia el jardín trasero, donde las sombras nos ofrecían un refugio momentáneo. Allí, el mundo exterior parecía desvanecerse, solo existíamos nosotros dos. «¿Qué estamos haciendo?», preguntó él con un tono grave. «No lo sé», respondí honestamente. «Pero no puedo seguir así». En ese instante sentí que el tiempo se detenía. La tensión entre nosotros era palpable como un hilo fino a punto de romperse. Pero antes de que pudiera procesar mis emociones, una voz familiar resonó detrás de nosotros. «¿Qué hacen aquí?». Era uno de mis primos, quien había decidido salir a tomar aire fresco justo en el momento menos oportuno. La sorpresa en su rostro me hizo sentir expuesta y vulnerable. Con rapidez nos apartamos uno del otro como si hubiéramos sido atrapados en un acto delictivo. «No es lo que parece», intenté decir mientras buscaba palabras para justificar nuestra presencia allí. Mi primo sonrió con complicidad y levantó las manos en señal de rendición. «No se preocupen, no diré nada». Sin embargo, su mirada insinuante era suficiente para encender aún más mi ansiedad. La velada continuó con risas y charlas animadas mientras yo luchaba por mantener la calma. Mi corazón latía desbocado mientras pensaba en cómo habíamos llegado a este punto tan complicado. Pasamos la noche juntos sin poder hablar abiertamente sobre lo ocurrido, cada palabra quedaba atrapada en mis labios como un secreto indeseado. A medida que avanzaban las horas y la fiesta se tornaba más ruidosa, decidí buscar un momento a solas para reflexionar sobre lo sucedido. Me encontré en la cocina vacía, rodeada del aroma a pimientos asados y aceite de oliva que impregnaba el ambiente familiar.
La realidad se hacía cada vez más pesada sobre mis hombros. Estaba atrapada entre dos mundos opuestos, uno lleno de expectativas y otro cargado de deseo prohibido. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra conexión? ¿Cómo podría enfrentar las miradas inquisitivas si todo salía a la luz? La culpa se mezclaba con la emoción, era una danza peligrosa entre lo correcto y lo deseado. Mientras contemplaba mi reflejo en la ventana empañada por el calor del fogón, recordé momentos pasados, cenas familiares donde todos reían juntos sin saber lo que realmente sucedía tras los muros del hogar. Ahora todo eso parecía tan distante e irreal. Al volver al patio principal, vi cómo mi pareja conversaba animadamente con otros familiares. Su risa resonaba alegremente entre los demás mientras yo luchaba contra los remordimientos que amenazaban con desbordarse. No podía evitar sentirme dividida. Por un lado estaba el hombre con quien había compartido tantos años de vida, por otro lado estaba este nuevo deseo que ardía dentro de mí como una hoguera incontrolable. Cuando finalmente llegué al grupo familiar nuevamente, noté cómo mi padrastro me observaba desde lejos con una intensidad inquietante. Era como si nuestras miradas pudieran comunicarse sin necesidad de palabras, esa conexión silenciosa seguía presente a pesar del bullicio alrededor nuestro. Fue entonces cuando decidí hacer algo inesperado, caminé hacia él sin pensar demasiado en las consecuencias. Necesitamos hablar, le dije casi al oído cuando llegué a su lado. Él asintió lentamente mientras su expresión cambiaba sutilmente, sabía que esto no podía seguir así indefinidamente. Esta noche ha sido complicada, confesó él mientras buscábamos un lugar más apartado para hablar sin interrupciones. Lo sé, respondí sintiendo como cada palabra pesaba más que nunca sobre mí. Pero no puedo seguir ocultando esto. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, discutimos nuestros miedos y deseos sin filtros ni reservas por primera vez desde que esto comenzó. Hablar sobre lo prohibido parecía liberador pero aterrador al mismo tiempo, cada palabra era un paso más hacia lo desconocido. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a encontrar claridad entre nuestras emociones revueltas, escuchamos pasos acercándose nuevamente desde dentro de la casa. El sonido era inconfundible, alguien venía directo hacia nosotros. Rápido, murmuró él antes de separarnos apresuradamente otra vez para evitar ser vistos juntos nuevamente. El corazón me latía fuertemente mientras volvíamos a nuestros respectivos lugares entre los demás familiares justo antes de ser descubiertos nuevamente por los ojos curiosos del grupo reunido alrededor del vino y las tapas tradicionales cordobesas. Esa noche terminó con risas y brindis bajo las estrellas brillantes del patio familiar, pero dentro mío había una tormenta emocional lista para estallar ante cualquier descuido o revelación inesperada. Las horas pasaron lentamente hasta llegar al momento final donde todos comenzamos a despedirnos tras una noche llena de recuerdos compartidos e historias contadas bajo luces titilantes. Pero mientras caminábamos hacia nuestros coches estacionados cerca del portal familiar iluminado por faroles antiguos, una sensación inquietante se apoderó nuevamente de mí, sabía que este capítulo apenas comenzaba. Las luces del portal parpadeaban suavemente mientras me alejaba de la reunión familiar. La risa y el bullicio se desvanecían, pero en mi interior, una tormenta de emociones continuaba agitada. La mirada que compartí con él durante la noche resonaba en mi mente como un eco persistente que no podía ignorar. Cada vez que cerraba los ojos, veía su sonrisa, ese destello de complicidad que había surgido entre nosotros. La presión social se volvía más intensa. Mi pareja había comenzado a notar algo. Su mirada inquisitiva y sus preguntas sutiles me inquietaban. ¿Estás bien? Te veo distraída, decía con un tono de preocupación que no hacía más que aumentar mi ansiedad. No podía compartir mis pensamientos con él, no sin arruinar todo lo que habíamos construido juntos. A pesar del vacío que sentía en nuestra relación, la idea de hacerle daño me resultaba insoportable. Un día, mientras preparaba la cena, mi teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje inesperado de un familiar, sorpresa. Estamos organizando una reunión familiar el próximo fin de semana. El corazón me dio un vuelco. La idea de volver a estar juntos en un mismo lugar solo intensificaba mis sentimientos contradictorios. ¿Cómo podría enfrentar a todos sabiendo lo que había entre nosotros?
La semana transcurrió lentamente, cada día más pesado que el anterior. Las calles de Córdoba estaban adornadas con flores de azahar, y el aroma impregnaba el aire cálido de primavera. Sin embargo, esa belleza no lograba distraerme del conflicto interno que me consumía. Las tapas en las tabernas locales parecían menos sabrosas sin su compañía, cada bocado era un recordatorio del deseo oculto. El viernes llegó antes de lo esperado y con él la inminente reunión familiar. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido que resaltara mis mejores atributos sin parecer demasiado provocativo. Al mirarme en el espejo, no podía evitar preguntarme si él también sentiría lo mismo al verme. Cuando llegué al lugar del encuentro, la alegría y los abrazos cálidos me envolvieron momentáneamente. Pero tras las sonrisas y las risas se escondía una tensión palpable entre nosotros dos. En medio del bullicio familiar, nuestras miradas se cruzaron varias veces, cada vez era como si una corriente eléctrica recorriera el espacio entre nosotros. Durante la cena, mi pareja intentó mantener una conversación animada sobre los planes para las vacaciones, pero mis pensamientos volaban hacia él. Su risa resonaba como música en mis oídos y cada comentario suyo parecía cargado de significado oculto. Fue al final de la cena cuando todo cambió nuevamente. Nos encontramos a solas en la cocina mientras todos los demás estaban ocupados con los postres y los brindis. La distancia entre nosotros se evaporó en un instante, nuestras manos se rozaron casualmente al alcanzar el mismo plato. ¿Qué está pasando entre nosotros?, preguntó él con voz suave pero firme. No lo sé, respondí sinceramente mientras mi corazón latía con fuerza. El momento fue interrumpido por el sonido de pasos acercándose rápidamente, nos apartamos apresuradamente como si fuéramos niños atrapados haciendo travesuras. El miedo a ser descubiertos creció dentro de mí como una sombra ominosa. Esa noche regresé a casa sintiéndome aún más atrapada entre dos mundos distintos, uno donde la lealtad y la estabilidad reinaban y otro donde el deseo prohibido ardía intensamente. Mi pareja se acomodó a mi lado en la cama, ajeno a los conflictos internos que me atormentaban. Las horas pasaron lentamente hasta llegar al momento final donde todos comenzamos a despedirnos tras una noche llena de recuerdos compartidos e historias contadas bajo luces titilantes. Pero mientras caminábamos hacia nuestros coches estacionados cerca del portal familiar iluminado por faroles antiguos, una sensación inquietante se apoderó nuevamente de mí, sabía que este capítulo apenas comenzaba. El fin de semana pasó rápidamente pero dejó huellas profundas en mí, cada interacción con él estaba cargada de tensión y complicidad silenciosa. Durante esos días previos a la reunión sorpresa, cada conversación con mi pareja se sentía vacía e insípida, sus palabras eran ecos lejanos comparados con las llamas internas que ardían por él. Al llegar el día esperado, decidí ponerme mi vestido favorito, uno azul oscuro que siempre había recibido elogios por su elegancia discreta pero seductora al mismo tiempo. Al mirarme al espejo antes de salir, vi reflejado no solo mi exterior sino también ese torbellino emocional interno, deseaba ser libre para explorar esa conexión prohibida pero temía perder lo poco estable que tenía. La reunión comenzó alegremente, risas y abrazos llenaban el ambiente mientras todos disfrutaban del vino local y las tapas tradicionales dispuestas sobre mesas decoradas con flores frescas. Pero para mí era difícil concentrarme en las conversaciones triviales cuando sabía que él estaba allí, observándome desde lejos. A medida que avanzaba la noche, las miradas furtivas se volvieron más frecuentes hasta convertirse en gestos casi imperceptibles, una sonrisa aquí, un guiño allá. Pero también noté cómo mi pareja seguía insistiendo en hablar sobre planes futuros sin darse cuenta del abismo emocional creciente entre nosotros dos. Cuando finalmente logré encontrarme a solas con él nuevamente detrás del patio florido iluminado por faroles tenues, sentí como todo lo demás desaparecía. Esto es insostenible, murmuré apenas audible mientras mirábamos hacia el jardín lleno de aromas embriagadores. ¿Por qué seguimos negando esto?, respondió él acercándose un paso más hacia mí. Y ahí estaba yo, atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno donde debía cumplir expectativas sociales y otro donde podía dejarme llevar por ese deseo incontrolable. La angustia creció dentro mío como un monstruo voraz mientras trataba desesperadamente de decidir qué camino tomar antes de perderme por completo entre sombras familiares. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos mientras me preparaba para el encuentro. El aire fresco de Córdoba me envolvía,
pero no podía escapar del calor que sentía en mi pecho. La propuesta de mi pareja de irse de viaje me había dejado en un estado de confusión. Era una oportunidad que no podía rechazar, pero al mismo tiempo, me alejaba del momento decisivo que estaba por llegar. En la cocina, mientras preparaba un par de tapas para la reunión familiar, recordé el comentario que había hecho mi padrastro días atrás. A veces los caminos más difíciles son los que nos llevan a lo que realmente queremos. Sus palabras resonaban en mi mente como un eco persistente. ¿Qué era lo que realmente quería? La conexión emocional con él crecía cada vez más, y el vacío en mi relación se hacía más evidente. El aroma del aceite caliente y las especias llenaba la habitación, pero apenas podía concentrarme en la comida. Mis pensamientos vagaban hacia lo prohibido. La mirada intensa de mi padrastro en cada reunión familiar se grababa en mi memoria, y cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente, una chispa recorría mi cuerpo. Era un juego peligroso, pero también emocionante. Mientras servía las tapas en una bandeja, escuché el sonido del timbre. Mi corazón dio un salto, era el momento de enfrentar a todos. La sala estaba decorada con flores frescas y luces tenues que creaban un ambiente festivo. La música tradicional sonaba de fondo, y las risas resonaban entre los familiares que llegaban. ¿Estás lista?, preguntó mi pareja al acercarse a mí con una sonrisa confiada. Asentí sin poder evitar sentir un nudo en el estómago. Sabía que esa noche podría ser decisiva para mí, podría cambiarlo todo. La reunión avanzó entre conversaciones animadas y brindis alegres. Pero a medida que pasaba el tiempo, mis pensamientos seguían regresando a él. En un momento dado, nuestros ojos se encontraron entre la multitud. Su mirada era intensa y llena de significado, sentí como mi respiración se aceleraba. «Te veo diferente», comentó uno de mis primos al notar mi distracción. Intenté sonreír, pero no pude evitar sentirme expuesta. ¿Qué pensarían si supieran lo que realmente sucedía en mi interior? Las miradas curiosas parecían seguirme mientras trataba de mantenerme enfocada en la conversación. Fue entonces cuando escuché su voz cerca de mí: «¿Podemos hablar a solas?». Mi corazón latía con fuerza mientras me guiaba hacia un rincón apartado del salón donde nadie podía vernos. El ruido del festival se desvaneció momentáneamente y solo quedamos nosotros dos. «¿Por qué te sientes así?», preguntó con una sinceridad desconcertante. Su cercanía me hizo dudar aún más sobre mis sentimientos y decisiones. Antes de poder responder, él continuó: «A veces es difícil ser honesto con uno mismo». Su mirada penetrante parecía leer mis pensamientos más profundos. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros hasta que finalmente me atreví a hablar: «No sé qué hacer». Esa frase salió casi como un susurro cargado de emoción contenida. Él dio un paso más cerca y dijo: «La vida es corta, no puedes dejar pasar lo que sientes». En ese instante recordé todas las veces que había reprimido mis deseos por miedo al juicio ajeno y al dolor infligido a otros. La presión aumentó cuando se inclinó hacia mí, como si estuviera buscando algo más allá de las palabras, algo tangible entre nosotros dos. Fue entonces cuando nuestras manos se encontraron nuevamente, pero esta vez fue diferente, había una conexión palpable en el aire. Nos besamos. El mundo exterior desapareció por completo mientras nuestras almas parecían fusionarse por un breve momento eterno. Pero tan rápido como comenzó esa conexión intensa, también terminó cuando escuchamos risas acercándose desde el salón principal. De repente todo volvió a ser real, volví a sentir la culpa invadiendo cada rincón de mi ser mientras nos separábamos apresuradamente. Sabía que había cruzado una línea peligrosa y ahora debía enfrentar las consecuencias. La noche continuó sin mayores incidentes aparentes hasta que decidimos retirarnos por unos momentos al jardín trasero para respirar aire fresco bajo las estrellas brillantes sobre Córdoba. Sin embargo, incluso allí no pude escapar del tormento interno que me consumía. Mi pareja seguía hablando sobre nuestro viaje planeado, su entusiasmo contrastaba drásticamente con el caos emocional dentro mío. Cada palabra suya era como una cuerda atada alrededor de mí impidiendo cualquier intento de liberación o honestidad. «¿Te imaginas lo bien que nos vendría ese cambio?», decía él con alegría desbordante mientras yo apenas asentía con una sonrisa forzada en los labios.
Mientras tanto, supe que tenía menos tiempo del que pensaba antes del próximo encuentro familiar donde todo podría salir a la luz sin previo aviso. Un comentario casual podría desencadenar una serie de eventos irreversibles entre todos nosotros. Una vez más volví a mirar hacia el interior de la casa donde vi a mi padrastro riendo junto a otros familiares. Su risa parecía resonar dentro mío como un canto irresistible al cual no podía resistirme mucho más tiempo. Era hora de tomar decisiones difíciles antes de perderme completamente entre sombras familiares. El reloj avanzaba implacable y sabía muy bien lo complicado que sería intentar mantener oculto este nuevo capítulo en medio del bullicio familiar. El ambiente en la reunión familiar se tornó tenso, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Las risas y la música que antes inundaban la casa ahora parecían un eco distante. Mientras observaba a mi pareja interactuar con mis familiares, una inquietud crecía en mi interior. La conexión que había compartido con mi padrastro se había vuelto más intensa, más peligrosa, y sentía que los dos mundos estaban a punto de colisionar. En un momento, mientras servía tapas en la mesa, escuché a mi pareja mencionar algo sobre un viaje que planeaban hacer juntos. Era un viaje que había estado esperando con ansias. Sin embargo, las palabras salieron de su boca sin saber que justo detrás de él, mi padrastro me miraba con una intensidad que me hizo temblar. La sonrisa de mi pareja se desvaneció al notar la tensión entre nosotros. ¿Qué pasa? ¿Te sientes bien?, preguntó, su voz llena de preocupación. Sí, solo tengo un poco de calor, respondí, intentando desviar la atención. Pero no podía evitar sentir que todo estaba a punto de estallar. La mirada de mi padrastro se cruzó con la mía y por un instante el mundo exterior desapareció. En ese momento el ambiente familiar se tornó opresivo y claustrofóbico. Mientras intentaba mantener una conversación trivial con otros familiares, no podía dejar de pensar en lo que estaba sucediendo entre nosotros. Mis pensamientos eran interrumpidos cuando escuché a uno de mis primos mencionar algo sobre los rumores en la familia. He oído cosas sobre ti y tu padre, dijo entre risas nerviosas. El comentario resonó en mí como una campana en medio del silencio. Mi corazón se aceleró y sentí como el sudor comenzaba a acumularse en mi frente. Miré hacia donde estaba mi padrastro, su expresión era inquebrantable. Sin embargo, había algo en sus ojos que decía más que 1000 palabras. Es solo un rumor, intenté reírme para restarle importancia. Solo un rumor. A veces los rumores tienen algo de verdad, replicó otro familiar con una sonrisa burlona. La sensación de ser observada se intensificó y me di cuenta de que todos estaban prestando atención a nuestra interacción. La culpa empezó a apoderarse de mí, no solo por lo que estaba sintiendo por él, sino por cómo estaba afectando a las personas alrededor. No importa lo que digan, dijo mi pareja tratando de calmarme, pero sabía que no era tan sencillo. Las palabras resonaban en mí como un eco sombrío, cada risa era como un recordatorio del secreto que llevaba dentro. Decidí salir al patio para tomar aire fresco y aclarar mis pensamientos. El aroma del azahar flotaba en el aire cálido de Córdoba, era una mezcla embriagadora que me hacía recordar momentos felices pasados con mis seres queridos. Pero esa felicidad parecía lejana ahora. Al salir al jardín, vi a mi padrastro apoyado contra la pared con una copa en mano. Su mirada se encontró con la mía nuevamente y sentí como el tiempo se detenía entre nosotros. ¿No te parece extraño todo esto?, preguntó él suavemente. No sé qué pensar, respondí casi en un susurro. Quizás deberíamos hablar, sugirió mientras daba un paso hacia mí. La tensión entre nosotros era palpable, ambos sabíamos lo complicado que sería abordar lo que había surgido entre nosotros sin arruinar todo lo demás. Pero antes de poder responderle escuché pasos detrás mío, era mi pareja buscándome. Te estaba buscando, dijo él al llegar al patio, notando inmediatamente el ambiente cargado entre nosotros dos. ¿Todo bien aquí? Mi corazón latía fuertemente mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para explicar esta situación tan delicada sin revelar nada realmente significativo. Solo necesitaba aire fresco, mentí. La incomodidad creció cuando noté cómo mi pareja miraba a mi padrastro con desconfianza. La chispa visible entre ellos no pasaba desapercibida para mí tampoco.
Quizás deberíamos volver adentro, sugirió él tratando de romper el hielo tenso. Mientras regresábamos al interior, sentí como las miradas curiosas nos seguían. Cada paso era como caminar sobre cristales rotos sin saber cuándo podría ocurrir el siguiente accidente emocional. La presión aumentaba y sabía que este juego del escondite no podría continuar mucho más tiempo sin consecuencias devastadoras. Justo cuando entramos nuevamente al salón donde todos estaban reunidos riendo y disfrutando las tapas locales, escuché murmullos detrás mío. «¿Viste cómo se miran?», decía alguien bajo su respiración. La revelación fue como una punzada directa al corazón. Sabía perfectamente qué significaban esas miradas llenas de sospechas e insinuaciones maliciosas. Intenté ignorar los comentarios mientras me dirigía hacia una esquina apartada donde pude observar mejor todo lo sucedido alrededor mío. El ambiente festivo parecía burlarse del caos interno por el cual atravesaba yo misma. Sonrisas genuinas contrastaban terriblemente con mis sentimientos ocultos y confusos hacia dos hombres importantes en mi vida, uno representando estabilidad y otro atracción prohibida e intensa. Las conversaciones continuaron fluyendo mientras yo me perdía en mis pensamientos sobre cómo iba a enfrentar esta situación inevitablemente explosiva. ¿Sería capaz de seguir ocultando mis sentimientos o finalmente tendría que elegir entre dos caminos muy diferentes? A medida que avanzaba la tarde y caía la noche cordobesa llena del aroma característico del vino Montilla mezclado con risas familiares incesantes, comprendí algo crucial. No podría seguir viviendo así por mucho más tiempo sin enfrentar las consecuencias inevitables de mis decisiones pasadas. Sin embargo, justo cuando pensaba haber tomado una decisión clara sobre cómo proceder ante esta situación inminente, escuché a alguien levantar su voz desde el centro del salón: «Es hora de brindar». El silencio repentino hizo eco mientras todos giraban hacia donde provenía ese llamado. Sentí como los latidos acelerados comenzaban nuevamente dentro mío ante la posibilidad aterradora e inevitable. De repente comprendí, ya no había vuelta atrás. Las copas se alzaron en el aire, brillando bajo la luz tenue del salón. La voz de mi pareja resonaba con alegría, pero yo me sentía distante como si una muralla invisible me separara de todos. Miré a mi padrastro, quien sonreía y levantaba su copa también. Era un momento festivo, pero para mí era una trampa. Los recuerdos de nuestras miradas furtivas y las conversaciones susurradas llenaban mi mente. «Por los buenos momentos», dijo él, y en ese instante nuestras miradas se encontraron de nuevo. El mundo a nuestro alrededor se desvaneció. Las risas y los brindis se convirtieron en un eco lejano mientras la tensión entre nosotros crecía. Era un juego peligroso, y yo estaba cada vez más atrapada en él. Una parte de mí deseaba que todo acabara aquí, que pudiera enfrentar la realidad y liberarme del peso de esta relación secreta. Pero otra parte anhelaba esos momentos robados, el calor de su presencia que me hacía sentir viva. Sin embargo, no podía ignorar la sombra que se cernía sobre mí. Mi pareja había comenzado a sospechar algo. Mientras el brindis continuaba, noté cómo su mirada se deslizaba hacia mí, con un atisbo de preocupación que no podía disimular. «¿Estás bien?», preguntó con suavidad al acercarse. Su voz tenía un tono diferente, como si supiera que había algo más detrás de mi sonrisa forzada. Sí, respondí rápidamente, tratando de ocultar la tormenta interna que me consumía. Pero era evidente que no estaba convencido. La inquietud en su rostro me hizo sentir aún más culpable. En medio del bullicio familiar, busqué a mi padrastro nuevamente. Él también había notado la tensión en el aire. Nuestros ojos se encontraron una vez más y compartimos un instante cargado de significado silencioso. Fue entonces cuando vi cómo su expresión cambiaba. Ya no era solo complicidad, sino una mezcla de preocupación y deseo. La noche avanzó entre risas y música tradicional cordobesa que llenaba el ambiente. Pero cada acorde parecía amplificar mis dudas y temores. La idea de ser descubierta era insoportable, sabía que mis acciones tendrían consecuencias irreversibles. Cuando finalmente nos encontramos a solas en la cocina durante un momento fugaz, el espacio se volvió denso con emociones reprimidas. «No podemos seguir así», murmuré mientras miraba hacia abajo, incapaz de sostener su mirada ardiente. «¿Qué quieres decir?», preguntó él con una intensidad que me paralizó. «Esto es complicado», respondí sin poder articular mis pensamientos. «No puedo seguir engañando a nadie.
pero al mismo tiempo sentía que lo anhelaba más que nunca. Fue entonces cuando escuchamos pasos acercándose por el pasillo, la realidad nos golpeó como una ola fría. No separarnos rápidamente antes de ser vistos, esa separación fue como un recordatorio doloroso de lo prohibido que éramos. El resto de la noche transcurrió entre sonrisas forzadas y miradas furtivas. La idea de ser descubierta aumentaba mi ansiedad mientras intentaba disfrutar del momento familiar. Pero las palabras no dichas pesaban sobre mí como una losa. Finalmente llegó el momento del postre, flan casero acompañado por café humeante servido en tazas blancas decoradas con flores azules típicas andaluzas. Mientras todos charlaban animadamente sobre anécdotas pasadas, sentí como las miradas empezaban a dirigirse hacia mí nuevamente. Mi pareja tomó la mano sobre la mesa y me dio un apretón suave pero firme. Eso provocó un escalofrío involuntario en mí al recordar lo lejos que había llegado desde aquella primera reunión familiar donde todo comenzó. De repente uno de mis hermanos rompió el silencio. ¿Has visto cómo ha cambiado tu mirada últimamente? Te veo distante. La risa colectiva se detuvo abruptamente mientras todos giraban sus cabezas hacia mí esperando una respuesta. No es nada, dije rápidamente intentando reírme para desviar la atención, pero las palabras sonaron vacías incluso para mí misma. La tensión creció mientras mis pensamientos giraban sin control. ¿Sería capaz de enfrentar las consecuencias si alguien descubría lo nuestro? En ese momento crucial comprendí que debía tomar una decisión antes de perderlo todo. Cuando finalmente llegamos al final de la velada, vi a mi pareja hablando animadamente con otros familiares mientras yo permanecía alejada observando desde lejos. El aroma del azahar flotaba por el aire nocturno mientras los recuerdos se agolpaban en mi mente. Las risas compartidas con él y los momentos robados comenzaron a pesarme tanto como el secreto mismo. Al salir del evento familiar bajo un cielo estrellado, decidí dar un paso hacia adelante o retroceder definitivamente hacia lo conocido pero vacío. Sabía que cualquier camino elegido tendría repercusiones profundas para todos nosotros involucrados. Sin embargo, ¿qué sería lo correcto? Al llegar a casa encontré a mi pareja esperándome en la sala con una expresión seria. Necesitamos hablar. Su tono grave hizo eco en cada rincón vacío del hogar donde tantas memorias habían sido construidas juntos. Antes incluso de poder responderle o formular alguna excusa plausible, él sacó su teléfono móvil y mostró unas imágenes encontradas entre mis cosas, mensajes insinuantes y fotografías reveladoras que jamás debieron haber salido a la luz. El mundo pareció detenerse mientras comprendía las dimensiones del desastre ante mí. Cada segundo se extendió eternamente mientras escuchaba sus palabras resonar como campanas funerarias para nuestra relación. ¿Qué significa esto? No hubo vuelta atrás posible, todo lo construido estaba al borde del colapso inminente. ¿Podría enfrentar las consecuencias?